El día de hoy en el Club de Revistas les presentaremos un artículo que fue presentado este mes, el 6 de mayo, en el New England Journal of Medicine, que se llama Régimen de 4 meses, basado en rifampicina y moxifloxacina para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar sensible. Entonces, este es el derrotero de la charla. Inicialmente hablaremos un poco del estado del arte de la tuberculosis y de los tratamientos acortados. Expondremos un caso clínico, a continuación hablaremos pues del estudio, un análisis crítico al respecto del estudio, una resolución del caso, unas conclusiones y una discusión con infectología invitada. Entonces, con respecto a la tuberculosis, es la enfermedad bacteriana más importante, ya que es la principal causa de muerte por bacterias en el mundo y se da, digamos que se da mucho la guerra con el VIH para ser la principal causa de muerte en el mundo por una enfermedad infecciosa. Y eso porque la tuberculosis nos ha acompañado durante pues, toda la historia de la humanidad, el único reservorio es el humano y al año se reportan más de 10 millones de casos y más de 2 millones de muertes al año. Entonces es muy importante saber que hay una carga muy importante en la enfermedad y por eso es que estamos intentando buscar alternativas de tratamiento. Hay varios problemas emergentes con la tuberculosis, entre ellos está la multidrogoresistencia, la resistencia extensa e incluso ya hay algunas cepas de tuberculosis que son resistentes a todos los fármacos antituberculosos que conocemos. Otro problema emergente es con la pandemia del VIH que inició pues, a finales del siglo pasado, en el cual se incrementó de manera dramática la tuberculosis y pasaron pues, países en los que no había tuberculosis a tener alta prevalencia de ella, como pasa pues, en Estados Unidos. Otro problema importante es que el tratamiento de la tuberculosis, si bien es observado y es centralizado en la mayoría de las partes del mundo, hay un gran problema en la herencia y es que hay un abandono que oscila entre el 15 y el 20%, incluso en los ensayos clínicos, en la vida real puede ser mucho mayor, del 30 al 40%. Entonces, cualquier cosa que trate de acortar este tratamiento nos va a ayudar a aumentar la adherencia, que es un problema pues, importante para el tratamiento de la tuberculosis. Acá un poquito de epidemiología, son 10 países los que dan cuenta del 70% de los casos a nivel mundial. Uno puede definir epidemiológicamente los países en aquellos que son de baja endemicidad, de endemicidad intermedia para tuberculosis y de endemicidad alta. Los países que tienen menos de 20 casos por 100.000 son de endemicidad baja para tuberculosis, de 20 al 75 intermedia y más de 75 son países de endemicidad alta. Lo importante con esto entonces es que Colombia está ubicado como un país de endemicidad intermedia para la tuberculosis. Sin embargo, existen lugares, por ejemplo, esto es sacado del Plan Decenal de Salud Pública de Medellín, en el que vemos que la distribución de los casos de tuberculosis es muy irregular dependiendo del lugar en el que estemos hablando. Entonces, si vemos en Santa Cruz, en Manrique y en Popular, son lugares en que son de endemicidad muy alta para la tuberculosis, similar pues a países que tienen alta prevalencia de esta infección. Entonces, pues recordar pues siempre que nosotros somos, hay mucha desigualdad y eso hace que nosotros tengamos muchos casos de tuberculosis y por eso es importante estar hablando de esta enfermedad infecciosa. Con respecto a los tratamientos acortados, entonces recordar que el estándar de tratamiento mundial para la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas que tiene un tratamiento muy regular, es decir, que se trata muy similar en todas partes del mundo. Es un tratamiento basado en múltiples fármacos, se da una fase intensiva de 2 meses en el que se da isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol y se da una fase de continuación de 4 meses basada en rifampicina y isoniazida. Ese es el tratamiento actual y ese es, digamos, que hasta la fecha pues no han habido algunos estudios que logren, digamos, que demostrar superioridad o incluso no inferioridad con respecto a ese tratamiento. Basado pues, una cosa pues muy importante a lo que vamos con la tuberculosis es la medicina estratificada, y es decir, como les estoy diciendo, se trata igual en todo el mundo con los mismos fármacos y con la misma duración. Lo que se quiere mirar y a lo que vamos es identificar que existen unos pacientes que van a requerir más o menos tratamiento para la tuberculosis. Digamos que ese es el problema de pronto de los ensayos clínicos que han tratado de acortar la tuberculosis, y es que todavía se sigue poniendo las tuberculosis todas como si se trataran de la misma
digamos que el mismo inóculo, el mismo tipo de tuberculosis, y eso digamos que ha limitado un poco lo de tratar de disminuir pues los tratamientos. Hasta la fecha se han publicado 3 ensayos clínicos con tratamientos acortados a 4 meses. Ninguno de los 3 ha logrado el margen de no inferioridad que se especificaron, y lo que han tratado pues de hacer en estos ensayos clínicos es traer a las fluoroquinolonas como tratamiento de primera línea para la tuberculosis. Entonces voy a presentar pues un poco de los resultados de esos 3 ensayos clínicos que les dije. El primero fue uno publicado en el 2014, que era un esquema basado en 4 meses de moxifloxacin. Entonces, se aleatorizaron a los pacientes en 3 grupos. Los pacientes que recibían el tratamiento estándar, como ya lo describimos, con 2 meses de HRZE y 17 semanas de HR. Y otros pacientes en los cuales se utilizaron, pues digamos que los antituberculosos menos eficaces fueron reemplazados por moxifloxacina. Entonces acá, en este grupo de tratamiento reemplazaron el etambutol por moxifloxacina y en este la isoniazida por moxifloxacina. Y se dio este tratamiento durante 17 semanas, es decir, durante 4 meses, y se continuó con un placebo por los otros 2 meses más. ¿Y qué fue lo que se encontró en ese ensayo clínico? Se habían preespecificado un margen de no inferioridad del 15%, y como vemos tanto en el análisis por intención de tratamiento del etan, en el grupo del etambutol no se logró el margen de no inferioridad, vemos que el intervalo llega hasta el 14%, el desenlace era progresión pues libre de la enfermedad aquí al año. En el análisis por protocolo, el intervalo de confianza llega hasta el 16%, y en el que era basado, digamos que en el isoniazida, cuando se reemplazó por la isoniazida por moxifloxacina, vemos que llega, se pasa pues del límite no inferioridad establecido, que era el 5%, llega hasta el 13%, y cuando se hace el análisis por protocolo, llega hasta el 11%. Este es otro de los ensayos clínicos, también publicado en el 2014, en el que se adicionó, además de la moxifloxacina, rifapentina. Aquí también tenían 3 grupos de tratamiento, entonces un grupo de tratamiento con el estándar de tratamiento actual de la tuberculosis, se tenía otro grupo de tratamiento en el que se dieron 2 meses de HRZ más moxifloxacina, y en la fase de continuación lo que se dio fue moxifloxacina más 900 miligramos de rifapentina por 2 meses, y este tratamiento se daba 2 veces a la semana. Es importante que no se dio todos los días, sino que se daba 2 veces a la semana. El otro grupo de tratamiento entonces era HRZ moxifloxacina, y se daba moxifloxacina más rifapentina, una dosis de 1200 miligramos, y ese lo daban una vez a la semana. ¿Qué encontraron en este? Algo muy similar, en el que se daba en el tratamiento que era durante 2 meses, que es este moxifloxacina más rifapentina de 1200 miligramos una vez a la semana, y HRZ moxifloxacina durante 2 meses, 2 meses y 4 meses de moxifloxacina más rifapentina. Se demostró pues que cumplía el margen de no inferioridad, es este de acá, en el análisis por intención del tratamiento, y también el análisis por protocolo. Pero en los que eran de tratamiento acortado, que es lo que vamos a hablar hoy, que era este en el que se tenía pues 2 meses y 2 meses de continuación, no se logró pues la no inferioridad, y vimos que de hecho es muy inferior el tratamiento durante 4 meses con respecto al tratamiento estándar pues de 6 meses. Y el otro ensayo clínico publicado también en ese mismo año, en el 2015, este fue un tratamiento basado en gatifloxacino, y estos eran 2 grupos de tratamiento. Entonces, el grupo de tratamiento estándar, y tenían uno de 8 semanas con HRZ más gatifloxacino, y la continuación fueron 9 semanas de HR más gatifloxacino. Es importante pues con respecto, o pues una diferencia con respecto a los otros ensayos clínicos, es que en este eran el que más tenía, pues había más prevalencia de pacientes con VIH, un 17%. En los otros estudios siempre ha sido inferior al 10% la prevalencia del VIH durante el estudio. Y aquí se mostró pues el margen de no inferioridad que ellos habían especificado para el tratamiento
para que fuera pues no inferior, era del 5%, y como vemos tanto en el análisis por intención de tratamiento y por protocolo, el límite superior del intervalo de confianza se supera el 5%, aquí 7.7 y aquí 9.4. Entonces, hasta la fecha, los tratamientos acortados en los ensayos clínicos han sido inferiores con respecto al tratamiento estándar. Vamos a hablar de los dos medicamentos importantes que van a estar incluidos en el estudio. Primero, la moxifloxacina, que es una fluoroquinolona que tiene muy amplio espectro, es de mucha utilidad para la medicina humana, para el tratamiento de enfermedades por gram negativos, por gram positivos y de muchas enfermedades infecciosas. A favor de este medicamento, tiene un alto volumen de distribución y eso acelera mucho la negativización de las muestras. En Colombia, por la resolución 2481 del 2020, está incluido en el Plan Básico de Salud y eso hace, digamos, que se incremente su utilización. Y de las cosas importantes con respecto a la tuberculosis es que se ha demostrado que con 10 días de tratamiento con moxifloxacina, bien sea para el tratamiento pues, de la tuberculosis o de cualquier otra enfermedad infecciosa, se incrementa en 7 veces la resistencia de la micobacteria a las fluoroquinolonas, y con 60 días de tratamiento se incrementa 17 veces. Entonces, lo importante de la moxifloxacina es el daño colateral. Entre más tiempo nos expongamos a eso, mayor va a ser el riesgo de presentar resistencia. Y aquí vemos, pues, con respecto a las fluoroquinolonas, cuáles tienen actividad contra Mycobacterium tuberculosis. Las más importantes son levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina. Con respecto a la rifapentina, es un derivado ciclopentino de la rifampicina, y eso que le permite a la rifapentina que tenga una vida media mayor y que tenga mayor potencia tuberculicida. Las rifamicinas son tuberculicidas por excelencia y por ende han sido la piedra angular del tratamiento antituberculoso, y por eso digamos que tratar de incrementar la potencia de la rifampicina es uno de los blancos moleculares para uno poder disminuir el tiempo de tratamiento. A diferencia de la rifamicina, la rifapentina incrementa la absorción con las comidas. Es una rifamicina que es solamente activa contra Mycobacterium tuberculosis, y en Colombia, tanto pues por INVIMA como por la resolución de tuberculosis, la rifapentina está indicada en combinación con isoniazida para la profilaxis en pacientes con tuberculosis latente. Entonces sí se tiene en Colombia, pero solamente se tiene pues INVIMA para el tratamiento de la tuberculosis latente. Y aquí pues lo que les venía contando, las cosas que hacen que tenga una vida media mayor es que tiene alta unión a proteínas, y adicionalmente alcanza mayores concentraciones en el tejido con respecto a la rifampicina y a la rifabutina. Entonces aquí les traigo un caso clínico para poder ilustrar bien el estudio. Entonces tenemos a don Aristóbulo, un paciente de 55 años de edad, que es indígena y vive en la Sierra Nevada de Santa Marta. Consulta por síndrome constitucional, fiebre y tos de 3 meses de evolución. Se le diagnostica una tuberculosis pulmonar. La prueba de VIH fue negativa. El expert en esputo fue sensible a rifampicina, y el paciente dice que solo puede estar en la ciudad durante 4 meses. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el papel de un esquema de 4 meses basado en moxifloxacina y rifapentina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar? Entonces, para eso traemos este estudio. Como les dije, fue publicado en el 6 de mayo del presente año, y tiene, digamos, que estas entidades son, digamos, lo importante. Con respecto al tratamiento, todo fue suministrado por Sanofi Aventis. Ellos no participaron, pues, digamos, que en la parte de los datos, y no hay, pues, como conflicto de intereses, solamente fue el patrocinio, pues, de la industria de ellos, pero no influyeron, pues, en los resultados. Y están la Sociedad de los Ensayos Clínicos para el SIDA de los Estados Unidos y el consorcio de la CDC para los ensayos clínicos de la tuberculosis. La autora principal es la doctora Susan E. Dorman, que es especialista en enfermedades infecciosas y es coordinadora de un centro científico en tuberculosis en Carolina del Sur. Y pues, este centro científico de tuberculosis está avalado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, por el Consorcio de Ensayos Clínicos de Tuberculosis, y
tenido un énfasis en el diagnóstico más que en el tratamiento, en todos los estudios pues, que tiene este centro científico. Las líneas de investigación de la doctora son en tuberculosis, otras micobacterias, el SIDA y medicina tropical. Entonces, con respecto al diseño del estudio, es un ensayo clínico, es abierto, es decir, no es doble ciego. Tanto los pacientes como los tratantes sabían a qué grupo pertenecían cada uno pues, de los pacientes. Es aleatorizado, es de no inferioridad, multicéntrico, 13 países participando, entre ellos hay países pues, latinoamericanos, aquí vemos que está Haití, Brasil y Perú. 34 sitios y se realizó entre el 25 de enero del 2016 y el 30 de octubre del 2018. Había un grupo independiente que evaluaba la seguridad del ensayo. La inclusión de los pacientes, entonces son pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar y que tengan al menos una muestra de esputo con bacilos ácido alcohol resistentes o un esputo positivo con una PCR positiva y que ésta sea sensible. Es importante tener en cuenta que se tenían los dos como criterios de inclusión porque el tratamiento iba dirigido a la tuberculosis sensible. Para las mujeres en edad reproductiva se pedía que tuvieran al menos un anticonceptivo adecuado, esto porque la moxifloxacina no se puede dar durante el embarazo, que tengan abstinencia sexual durante el tratamiento antituberculoso y que tuvieran un anticonceptivo adecuado y una prueba de embarazo negativa al inicio del estudio. Los pacientes con VIH se les solicitaba que tuvieran al menos más de 100 CD4, pues no aceptaron pacientes que estuvieran muy inmunosuprimidos, que tuvieran, y digamos que los dividían como en un grupo, los que tuvieron terapia antirretroviral mínimo 30 días antes del ingreso al tratamiento y algunos que no tenían terapia antirretroviral al ingreso. Antes del ingreso pues, al estudio y el inicio de los antituberculosos, los pacientes debían tener basalmente pues no alteraciones tanto en el perfil hepático como en el perfil renal y hematológico. La edad de inclusión eran mayores de 12 años. Otra inclusión es que tuvieran una residencia accesible y que tuvieran un diagnóstico mayor de 60. Los criterios de exclusión eran más amplios, entonces se excluía a los pacientes que estuvieran en embarazo o lactancia, aquellos que hayan utilizado antituberculosis más de 5 días en los últimos 6 meses, que previamente hubieran ingresado en el estudio, los pacientes encarcelados, menores de 40 kilogramos, aquellos que tuvieran intolerancia a la medicación oral, la sospecha de cualquier tuberculosis que fuera extrapulmonar, la historia de un QT prolongado, que tuvieran uso actual o planificado de los siguientes medicamentos, los inhibidores de la proteasa o de la integrasa, esto porque son medicamentos que interactúan de manera significativa con la rifampicina. Esto digamos que puede limitar un poco el ingreso de los pacientes con VIH, que muchos tienen pues tratamiento con estos medicamentos. También los inhibidores de la fusión, los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósido diferencial efavirenz y otros medicamentos como quinina, procainamida, amidabrona, sotalol, disopiramida o terfenadina, y eso es porque son medicamentos que prolongan el QT al igual que lo hacen las quinolonas. Que tengan alergia o intolerancia a la medicación, que hayan utilizado los 30 días previos durante más de 5 días estos medicamentos que tienen efecto antituberculoso y que sea una tuberculosis que sea resistente a los medicamentos de primera línea o a las fluoroquinolonas. Entonces, con respecto a los métodos, se hicieron 3 grupos de tratamiento. Fueron aleatorizados en un sistema basado en la web y esta aleatorización se estratificó dependiendo del sitio del estudio, si tenían o no cavitación en los rayos X de tórax y el estadio con respecto al VIH. Y adicionalmente definieron 2 grupos de tratamiento. Entonces, una población que se llamaban la población evaluable, y eran aquellos pacientes de los que a los 12 meses, que era donde se evalúa el desenlace primario, pudieran ser evaluados, pues esos pacientes que no, digamos que no se perdieron durante el seguimiento, y la población microbiológicamente elegible, que son aquellos pacientes en los que después de estar aleatorizados, se confirmó que tuvieran la tuberculosis, bien sea por el estudio molecular o por un cultivo, y que esa tuberculosis fuera sensible. Estos son los 3 grupos de tratamiento. Entonces tenemos un grupo control
en el que se da el tratamiento estándar de la tuberculosis actual con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol durante 2 meses. Y se daba una fase de continuación de 4 meses con rifampicina e isoniazida. Y es el grupo de control. Existen 2 grupos de tratamiento. Entonces, uno de rifampicina de 4 meses y uno basado en rifampicina moxifloxacina. El basado en rifampicina de 4 meses es rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol durante 2 meses y luego 18 semanas de rifampicina isoniazida. Y los pacientes en el esquema basado en rifampicina moxifloxacina, entonces en la fase intensiva del tratamiento tienen rifampicina, isoniazida, pirazinamida y el etambutol se reemplazaba por moxifloxacina y en los otros 2 meses de tratamiento se continuaba con rifampicina, isoniazida y moxifloxacina. Aquí están pues las dosis de los tratamientos antituberculosos, por eso se excluyeron a los pacientes que tuvieran menos de 40 kilos, porque se preservó, digamos que el estándar con dosis muy adecuadas de los antituberculosos. Hay suficiente evidencia actual para demostrar, por ejemplo, una dosis de rifampicina de 600 miligramos es superior con respecto a una dosis de 450 miligramos y no hay, digamos, que un beneficio adicional de dar 750 miligramos. Por eso esta rifampicina no la dosificaron por peso, sino que a todos los pacientes le dieron 600 miligramos. Con respecto a la rifampicina y la moxifloxacina, que son los medicamentos que se están estudiando, la dosis de moxifloxacina para la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluida la tuberculosis, es de 400 miligramos y de la rifampicina se utilizó una dosis alta, incluso superior con respecto a la que se utilizó en los ensayos clínicos previos, que era de 900 miligramos y aquí utilizaron 1200 miligramos todos los días. Aquí entonces para recordarles, aquí está como el tratamiento estándar durante 6 meses, el tratamiento basado en rifampicina en el que se reemplazó la rifampicina por rifampicina y el tratamiento basado en rifampicina, moxifloxacina y recordar que durante la fase de continuación del tratamiento se daba tanto la rifampicina, la isoniazida y se daba la moxifloxacina. La administración del medicamento entonces era oral 7 días a la semana y 5 de esos días de tratamiento eran de observación directa por el personal del estudio o un trabajador de salud. Una cosa importante que les contaba que es la diferencia entre la absorción de la rifampicina y la rifampicina es que la rifampicina se debe dar 1 hora luego de la ingesta porque los alimentos grasosos incrementan la absorción de este medicamento y hace pues que sea mucho más efectivo. Y la rifampicina se da con estómago vacío. Esto fue una de las cosas entonces que hacía pues localizar qué pacientes pertenecían a qué grupo de tratamiento. El seguimiento de los pacientes inicialmente entonces fue a las 2 semanas, 4, 8, 12, 17, 22, 26 semanas, a los 9 meses, a los 12 meses, que el desenlace primario se evalúa a los 12 meses, a los 15 meses y a los 18 meses, pero no hay, digamos que un análisis secundario con los desenlaces clínicos a los 18 meses, solamente se calculó el primario en los 12 meses. ¿Y qué se hizo durante este seguimiento? Entonces aquí en esta tabla que está en el apéndice suplementario les voy a mostrar qué es lo más importante que se hizo durante este seguimiento. Entonces siempre se evaluó qué otros medicamentos se estaban utilizando, sobre todo porque vamos a ver que el desenlace secundario era un desenlace basado en los efectos adversos y para poder localizar cuáles efectos adversos dependía del tratamiento antituberculoso tenían que saber qué otros medicamentos tomaban los pacientes. Siempre se monitorizó la presencia o no de eventos adversos relacionados con la medicación. El estatus de VIH solamente se evaluó al ingreso al estudio. Con respecto al seguimiento microbiológico, las muestras en esputo para cultivo y también para el directo de los bacilos ácido alcohol resistentes se hicieron a la semana 2, a la semana 4, 8, 12 y a partir de la semana 17 hasta el año se hicieron 2 cultivos para incrementar pues la sensibilidad y la detección de la micobacteria porque es importante que ya se había terminado el tratamiento y ver si los pacientes persistían negativos microbiológicamente. Entonces a esos pacientes se les tomó 2 muestras para cultivo. Con respecto al seguimiento bioquímico a la semana 2, 4, 8, 12, 17 y a la semana 22 se les hizo perfil hepático, perfil renal y perfil hematológico.
Estos son entonces los desenlaces. El desenlace primario es de eficacia, que es la progresión libre de tuberculosis a los 12 meses. Y ellos definen eso de 3 maneras. Entonces pueden decir que a los 12 meses veo al paciente y dice que tiene un desenlace favorable, no favorable, o si este puede o no ser evaluable. De los pacientes con desenlace favorable son aquellos que no habían pues muerto durante el periodo de seguimiento, que tengan un esputo negativo para las micobacterias o que no tengan esputo y al menos haya sido pues que tengan muestras negativas del seguimiento que se hizo hasta la semana 17, que pueden tener un esputo que sea contaminado, pero sin la presencia de la micobacteria y que no tenga clínica de tuberculosis activa. Entonces vemos que los desenlaces los evaluaban tanto microbiológicamente como de manera clínica. Eran no favorables a aquellos que tenían 2 cultivos positivos a la semana 17. Que la semana 17 fue que se terminó el periodo de tratamiento. Aquellos que hayan tenido muerte durante el seguimiento, los que hayan descontinuado el tratamiento, una muerte relacionada con la tuberculosis y aquellos que hayan recibido otro tratamiento. ¿En cuáles eran no evaluables? Los que no asisten a los 12 meses, los que a pesar pues, de que no asistieron a los 12 meses tienen el último cultivo negativo, los que cambiaron de tratamiento porque se embarazaron, una nueva infección por Mycobacterium tuberculosis, y esto lo saben pues porque siempre lo que hicieron fue hicieron la secuenciación genómica de la micobacteria que tenía el paciente y de esta manera saben si hay una recaída pues de la infección o si lo que tenía el paciente era una reinfección. Y aquellos pacientes con muerte violenta. Es importante recordar que los pacientes que la muerte violenta era el suicidio se incluyeron en los pacientes no favorables. Ese es el desenlace primario. El desenlace primario de seguridad es la presentación o no de una reacción adversa medicamentosa de grado 3 o mayor en aquellos que recibieron al menos 14 días de tratamiento. El análisis estadístico, entonces, se hizo análisis por intención a tratar, que incluye pues a los pacientes en el grupo que fueron aleatorizados, unos pacientes que son microbiológicamente elegibles, unos pacientes que son evaluables de los que se conoce el desenlace al mes 12, y se hizo protocolo 75 y protocolo 95%. Eso quiere decir que en el 75 se incluían los pacientes que tomaron al menos el 75% de los medicamentos o más, y el protocolo 95, aquellos que tomaron el 95% de los medicamentos o más durante el tratamiento. Como les dije, el desenlace primario fue medido a los 12 meses, se hizo seguimiento hasta los 18 meses, pero no tenemos resultados de esto, y se hizo una regresión de curso. Entonces aquí en esta tabla les quería mostrar pues cómo definen ellos, dependiendo de las dosis que se recibieron de los tratamientos, tanto en la fase intensiva como en la fase de continuación, y también como definían hasta cuántos días podían estar sin el tratamiento antituberculoso para cumplir el protocolo de adherencia 75 o el protocolo de adherencia del 95%. Entonces vamos a hablar un poquito de los resultados. Inicialmente, entonces, se tenían 5.124 pacientes que eran elegibles, de los cuales se excluyeron 2.600 porque no cumplían pues, los criterios de elegibilidad del estudio, y fueron aleatorizados 2.516 a los 3 grupos. Fueron 829 en el grupo control, 838 en el grupo basado en rifampicina y 849 en el grupo basado en rifampicina, moxifloxacina. Aquí entonces están las primeras exclusiones importantes, y son aquellos pacientes que, a pesar de estar aleatorizados, lo que llama la aleatorización por error, son los pacientes que no cumplían los criterios de elección. Entonces, por ejemplo, que tuvieran resistencia desde el estado de base, aquellos que no tuvieran un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis y cualquier otro que violara pues, los criterios de elección. Luego de eliminar a los pacientes entonces que no cumplían los criterios de inclusión y que fueron aleatorizados, esa es la que se llama la población microbiológicamente elegible. Luego de eso entonces hay otras exclusiones, entonces son aquellos pacientes que no asistieron a la visita al año, pero que tenían un cultivo para Mycobacterium tuberculosis la última vez que lo vieron.
este grupo de tratamientos, este grupo, digamos que esta exclusión es la más importante que vamos a recordar alrededor de todo el análisis que vamos a hacer en el estudio, porque presenta pues unas limitaciones importantes, y es que en cualquier lugar donde uno incluya a estos pacientes va a ser mal visto y pues subestimar o sobreestimar el tratamiento, como lo vamos a ver. Como vemos entonces, en el tratamiento, en el grupo control eran 31 pacientes, en el grupo de rifampicina 23, y en el grupo de moxifloxacina rifampicina eran 22 pacientes. Y esos pacientes debemos interpretarlos como pérdidas de seguimiento, porque son pacientes de los que no tenemos el desenlace, a pesar de que durante el seguimiento tuvieron una prueba, un cultivo negativo en esto. Entonces, por estos mismos pacientes que se perdieron del seguimiento, crearon un grupo de análisis que son la población evaluable. Entonces, la población evaluable lo que hacía era excluir a esos pacientes de los que se desconocía pues el desenlace al mes, y adicionalmente entonces están las otras que les conté, las que cumplen el protocolo del 75 y el 95%. Aquí, como poniéndole un poquito de estadística, los que están en la población microbiológicamente elegible, en el grupo de control eran el 92%, el 87% son la población que ellos definen como población evaluable, los que cumplían el protocolo del 75% eran el 81% de los pacientes, y del 95% eran el 67% de los pacientes. Esto para contrastarlos con lo que hay en los pacientes del grupo de moxifloxacina rifampicina. Entonces, 89% los que eran evaluables, 83% los que cumplían el protocolo del 75%, y 75% los que cumplían el protocolo del 95%. Esto nos habla indirectamente entonces de la adherencia al tratamiento. Como vemos, en el grupo de moxifloxacino rifampicina era del 25% las pérdidas, digamos, los que no cumplían al menos el 95% de las dosis, y en el grupo de control era de 33%. Entonces, digamos que aquí la diferencia es solamente de un 5%, pues de un 7% en los pacientes. O sea que pues aquí a la fecha no nos podemos demostrar pues en esta tabla que haya más o menos adherencia dependiendo pues del grupo del tratamiento. Esta es la tabla 1 de los pacientes. Entonces tenemos que en un 71% de los pacientes eran de sexo masculino. La edad en la que predominaba la población era entre los 18 y los 35 años, con un 60%. La raza eran predominantemente negros en un 70%. Con respecto al estado del VIH, digamos que esto es una limitación importante del estudio, solamente hubo 8% de pacientes incluidos con VIH, y lo otro importante es que, como podemos ver en general, en los tres grupos de tratamiento, los pacientes estaban balanceados en cuanto a los factores pronósticos conocidos para la enfermedad. Estos entonces son los resultados. La primera tabla pues que demuestra el resultado de la eficacia de los tres tratamientos. Como vemos, incluyen a los pacientes que son microbiológicamente elegibles y aquellos que contaban ellos como la población evaluable, porque se tenía el desenlace a los 12 meses. Entonces, de los pacientes que tenían con desenlace, vemos que en el grupo de control, aquellos que estaban libres de la enfermedad a los 12 meses eran 85.4% en el control. En el grupo de rifampicina moxifloxacina era 84.5%, y en el grupo de rifampicina era de 82.3%. Y como vemos acá, entonces, la diferencia del riesgo fue de un 1% entre el grupo control versus el grupo de rifampicina moxifloxacina. Que en el mejor de los casos, el tratamiento basado en rifampicina y moxifloxacina reduce ese riesgo en un 2.6%. Y en el peor de los casos, este riesgo se incrementa en un 4.5%. Recordemos que el margen eso no lo he dicho, pero el margen de no inferioridad que se especificó pues para este estudio es de 6.6%. Entonces, si vemos este intervalo de confianza, cumple para no inferioridad en el grupo microbiológicamente elegible. Con respecto a la rifampicina, la diferencia pues del riesgo libre de la enfermedad es del
del 3%, que en el mejor de los casos, pues, este riesgo disminuye 0,6%, en el peor de los casos se incrementa 6,6%. Y con respecto a los pacientes en los que tuvieron un desenlace no favorable, entonces tenemos que fueron 14% en el grupo de control, 15% en el grupo de rifapentina, moxifloxacina y 17% en el grupo de rifapentina. Acá pues una cosa importante es que en estos pacientes con desenlace no favorable se incluyeron los pacientes que eran no evaluables, aquellos pacientes de los que hemos venido hablando, que eran 31 en el grupo de control, 22 en el grupo de rifapentina, moxifloxacina y 23 en el grupo de rifapentina. Entonces fueron incluidos como si fueran un desenlace no favorable. Vamos a ver pues, ahorita más adelante cuál es la importancia de esto. Ese es el desenlace basados en la eficacia. El del desenlace primario, entonces, de seguridad, que es presentar pues un evento adverso grado 3 o mayor en los pacientes del grupo de control era de 19,3%, en el grupo de rifapentina moxifloxacina del 18% y en el grupo de rifapentina sola era de 14,3%. Entonces, como vemos, la diferencia del riesgo en general pues es muy similar, solamente es de 0,6% la diferencia, siendo digamos que ligeramente inferior en la presencia de los eventos adversos en un 5% en el grupo de tratamiento con rifapentina. La mortalidad por todas las causas fue similar en todos los grupos del tratamiento, y una cosa importante aquí con respecto pues a la elevación asintomática de las enzimas hepáticas pues fue mayor en el grupo control cuando era mayor de 10, 1,1%, cuando fue mayor de 5 fue también pues mayor en el grupo control con un 2,9%, pero digamos que en general no hubo diferencias que fueran significativas. Y aquí una cosa importante que nos habla de adherencia, entonces son aquellos pacientes que descontinuaron el tratamiento por cualquier razón, y vemos que no hubo diferencias pues significativas entre los dos grupos de tratamiento del grupo control y el grupo de rifapentina, que la descontinuación del tratamiento fue del 7,9% en el tratamiento, en el control. En rifapentina moxifloxacina fue de un 7%, y sí fue pues ligeramente inferior la descontinuación del tratamiento en los pacientes con tratamiento solo basado en rifapentina. Aquí para hablar de los principales eventos adversos que se encontraron, entonces neutropenia en un 5,3% de los pacientes y hepatitis en un 3,6% de los casos. Las limitaciones hasta ahora del estudio, entonces que los participantes y el personal del sitio de atención conocen la asignación, la administración, entonces, por lo que les decía, que una administración basada con las comidas, el uso del placebo, entonces, limitó esto porque se daban 20 tabletas al día, donde se hubiera utilizado, pues, un placebo se tenía, pues, el temor de que esto comprometiera la adherencia de los pacientes. Solamente se hubo 8% de los pacientes con VIH, el seguimiento fue corto, fue a 12 meses, y no hubo seguimiento, pues, de algunos eventos adversos importantes en la moxifloxacina, como es el seguimiento del cultivo. Con respecto al análisis crítico, entonces, ¿cómo se realizó la aleatorización? Entonces, fue aleatorizado 1-1-1, basado en un sistema central web oculto, y la estratificación, como les había contado, fue por el sitio de estudio, la presencia de una cavitación en la radiografía de tórax y el estado con respecto al VIH. Y como vimos en la tabla 1, todos los grupos estuvieron balanceados. Con respecto a si se mantuvo el balance, entonces a medida que el estudio avanzó, digamos que ese es el gran problema de los estudios en los que no se puede, digamos que cegar la intervención, pero lo que comentan ellos en el análisis estadístico es que se ocultó para los microbiólogos y para los operadores de los centros de datos, pero quienes no estaban cegados, no estaban cegados ni los pacientes y tampoco estaban cegados los tratadores. Con respecto a si fue completo o no el seguimiento, y hablar entonces de las pérdidas del seguimiento. Como les he venido diciendo, el grupo importante entonces son aquellos pacientes que a los 12 meses no se conocía cuál era el desenlace.
Entonces, esto se ve muy poquito, pues, que es 4% en el grupo control, 3% en el grupo de rifapentina y 3% en el grupo de rifapentina moxifloxacina. Sin embargo, como vemos, la diferencia entre los dos tratamientos era del 1% y esto puede ser muy importante porque nos puede desplazar el intervalo de confianza que demuestra no inferioridad. Entonces culminó el estudio de manera prematura, ellos lograron la muestra y no terminaron de manera prematura. La muestra que ellos se habían calculado con un poder del 90% en la población evaluable y 80% en la población microbiológicamente elegible era de 2.500 participantes para valorar la hipótesis de 4 meses de rifapentina más moxifloxacina, si es no inferior al tratamiento estándar por 6 meses. Entonces aquí les quería mostrar entonces la tabla que dan ellos de resultados. Entonces tienen los pacientes aquí es los pacientes que no tuvieron un desenlace favorable a los 12 meses. De los pacientes en el análisis por intención a tratar, es decir, que son evaluados en el grupo en el cual fueron aleatorizados, la población microbiológicamente elegible y la población evaluable, que aquí lo diferente que hubo entre la microbiológicamente elegible y la población evaluable es que estos pacientes de la pérdida del seguimiento a los 12 meses se incluyeron como no favorables en la no elegible y en la población evaluable no se incluyeron, ¿cierto? Se sacaron tanto el numerador como el denominador. Entonces vemos que aquí da 123 pacientes de 791 contaban como no favorable en la población microbiológicamente elegible y eso da 15.5% con un desenlace no favorable al año en el grupo de rifapentina moxifloxacina y 14.6% en el grupo del control. Entonces, ¿cuál es, digamos, que la preocupación de incluir a estos pacientes ahí como si fueran no favorable? Y es que al incluir tanto los pacientes del control como los pacientes en rifapentina moxifloxacina, uno podría subestimar la eficacia terapéutica del control, porque estamos poniendo los pacientes estamos poniendo que esos pacientes de los que no sabemos qué pasó a los 12 meses, estamos diciendo que fue no favorable y eso puede tanto subestimarme el control y subestimarme pues a su vez el tratamiento que estamos evaluando. Entonces digamos que por eso fue que durante el ensayo lo que trataron de hacer es tener pues esta población que ellos llamaban la población evaluable. Como vemos, el intervalo pues, de no inferioridad que ellos definieron fue del 6.6%. La interpretación de esto, pues utilizando el microbiológicamente evaluable, sería que si tenemos una diferencia del riesgo del 1%, del riesgo pues, de tener presencia de la enfermedad a los 12 meses, que en el mejor de los casos ese riesgo se disminuye en un 2.6% en los pacientes del tratamiento con rifapentina moxifloxacina, pero en el peor de los casos ese riesgo con respecto al control se puede incrementar en un 4.5%. Y tenemos entonces, con respecto al tratamiento basado solamente en rifapentina, que en ese vemos que desde el microbiológicamente evaluable no se cumple la no inferioridad, vemos que cruza el margen que habían establecido ellos de un 6.6%, y como vemos en los otros grupos de tratamiento, el que cumplía el protocolo 75 y el que cumplía protocolo del 95%, era incluso, como vemos aquí, muy inferior con respecto pues al tratamiento estándar de la tuberculosis. La otra pregunta es, entonces, ¿se protegieron los investigadores con respecto a una conclusión de no inferioridad? Entonces, se conservó el efecto del tratamiento estándar, se tenía dosis adecuada de antituberculosos, tanto en el tratamiento de control como en los grupos de la intervención. Se utilizó el estándar de tratamiento actual pues, que hay para la tuberculosis. El rango de no inferioridad que ellos definieron fue el 6.6%, el cual pues, es un valor aceptable dado la menor duración del tratamiento, disminuir pues, en 2 meses el tratamiento antituberculoso. Acá entonces, ¿cuál es la magnitud del efecto del tratamiento? Entonces, si utilizamos la población microbiológicamente elegible para calcular pues estas muestras, vemos que la diferencia, la reducción absoluta de riesgo es del 1%, un RR de 0.94%, que es lo mismo decir que el tratamiento, pues aquí utilizando pues el control como estándar, el control disminuye un 6% en términos pues relativos y hay una disminución del 1% en términos absolutos.
Con respecto a los eventos adversos mayores, no hubo pues una reducción absoluta del riesgo porque fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Entonces pueden aplicarse los resultados a la condición de mi paciente. La primera pregunta es si han considerado todos los resultados clínicamente importantes. Entonces se consideraron relevantes a los 12 meses, y que relevantes es la cura microbiológica y la cura clínica. Da pues la sensación de que ese desenlace fuera muy microbiológico. Sin embargo, pues ellos ponen tanto en el apéndice suplementario como en el artículo que también consideraron que los pacientes no tuvieran síntomas clínicos de una tuberculosis pulmonar activa. Esos son los pacientes similares a los pacientes de mi práctica diaria. Sí, pues se cumple, el paciente que mostramos cumple los criterios de inclusión, y en el estudio se incluyeron pacientes latinos. Entonces, compensan los probables beneficios del tratamiento, los posibles efectos adversos y costos del mismo. Eso es lo que vamos a ver a continuación con la resolución del caso. Entonces, tenemos de nuevo a don Aristóbulo, que le vamos a proponer un tratamiento basado en moxifloxacina más rifampicina durante 4 meses. Entonces, le estamos ofreciendo 2 meses menos de tratamiento antituberculoso, menos medicamentos. Le estamos ofreciendo 120 dosis menos de exposición a medicamentos, y por ende, si tenemos menos exposición a medicamentos, son 2 meses menos de exposición a reacciones adversas medicamentosas. Esto puede ser costo efectivo en el tiempo. Durante el ensayo clínico no hubo, digamos que, costo efectividad, porque tanto la moxifloxacina como la rifampicina incrementan el costo del tratamiento, pero hay una costo efectividad dependiendo de disminuir 2 meses de una terapia que es clínicamente observada. Eso va a garantizar pues una mayor adherencia. Sin embargo, pues de una vez se los digo, durante el ensayo clínico no se demostró que hubiera diferencias entre la adherencia del tratamiento estándar versus el tratamiento durante 4 meses, basado pues en moxifloxacina y rifampicina, pero esto durante el tratamiento al menos se garantiza el mismo riesgo de eventos adversos. ¿Cuáles son entonces como las limitaciones que hay? El costo, como les había contado, son más costosos estas dos intervenciones. Los pacientes con VIH están subrepresentados pues en el estudio. Las quinolonas, pues hay varias cosas importantes, son medicamentos que son abusados, pues tienen un muy amplio espectro, y al tener tan amplio espectro tienen mucho efecto colateral en la microbiota de los seres humanos, y han sido, digamos que, muy criticados porque tienen muchos eventos adversos reportados en la literatura. Otro de las limitantes entonces son las pacientes embarazadas, en las que no se pueden utilizar las quinolonas. No, el estudio pues no contempló las tuberculosis extrapulmonares. Lo otro es que el tratamiento de la tuberculosis es centralizado. Entonces, para uno poder definir un cambio en la terapia, se tiene que hacer pues de manera gubernamental, y no puede, digamos, que uno decidir dar pues el tratamiento basado en moxifloxacina y rifampicina, sino que es un tratamiento que está centralizado. Entonces, las conclusiones personales del estudio es que rifampicina más moxifloxacina 4 meses parece que es no inferior con respecto al estándar. Una cosa importante es que el análisis por protocolo genera duda porque no hicieron un análisis por protocolo que fuera del 100%, que es el análisis por protocolo que uno hace, sino que hicieron uno por 75 y 95%. Los pacientes no evaluables a los 12 meses, porque no tenían el desenlace, digamos, que constituyen una limitación para uno tener, digamos, que conclusiones con respecto a la eficacia terapéutica. Y lo otro es el efecto a largo plazo. Solamente tenemos seguimiento hasta los 12 meses, no sabemos qué viene de ahí en adelante. Sin duda, disminuir 2 meses de tratamiento es significativo. Sobre todo, pues no se logró costo efectiva porque son medicamentos costosos, pero eso disminuye, por ejemplo, la utilización de personal capacitado para la tuberculosis, y todo esto, digamos, que a la larga se debe comprobar si disminuye o no los costos, es algo que no se sabe. Lo otro entonces que disminuye, que es, digamos, que a favor de disminuir en 2 meses el tratamiento, es la adherencia, la reducción de los efectos adversos y los costos a largo plazo, pero una cosa importante es que ninguno de estos se pudo comprobar en este estudio. El impacto de las quinolonas, entonces, como les dije, no se pueden dar en embarazadas,
tienen muchas reacciones adversas y tienen amplia utilidad clínica, entonces sería una limitante uno traer las quinolonas como un tratamiento de primera línea, por lo que se pudiera hacer, digamos que esto requiere una discusión más amplia para uno poder traer las quinolonas a tratar pues de primera línea a la tuberculosis. Y lo otro, digamos, que es como la gran conclusión de la charla, es que tenemos que ir al manejo estratificado de la tuberculosis. Entonces, tener en cuenta la tuberculosis extrapulmonar, tener en cuenta el inóculo de la enfermedad, tener en cuenta la presencia de las cavitaciones extensas que requieren tratamiento quirúrgico, el estado con respecto al VIH, los otros estados de inmunosupresión, como los pacientes en quimioterapia o con terapia biológica. Y eso era todo lo que les tenía. Muchas gracias. Se abre la discusión. Excelente, Julián. Felicitaciones, hermano. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana, ¿nos quieres ayudar a comentar sobre el artículo, por favor? Y gracias. Hola, profe, sí, claro. Pues primero, ¿me escuchan? Bien. Muy bien. Sí, ok. Bueno, primero que todo, felicitar a Julián. Hizo una muy buena revisión, digamos, desde los antecedentes de los estudios que han intentado cortar el tratamiento de la tuberculosis, las características de esos estudios y ya propiamente del artículo, una muy buena revisión del artículo junto con los pros y los contras de adicionar un tercer fármaco a la segunda fase, que básicamente es la diferencia de este estudio con los otros, y es que es una segunda fase que no se basa en 2 medicamentos, sino que se basa en 3, y esto posiblemente es lo que le permita el acortamiento pues a la misma. Y los medicamentos como las quinolonas, que bien sabemos, tienen, sí, o sea, se han satanizado mucho, ¿cierto? Vemos warnings de la FDA con relativa frecuencia acerca de sus potenciales eventos en lesiones osteomusculares, lesiones vasculares, ¿cierto? La presencia de aneurisma y otras cosas. Pues a mí personalmente me encantan las quinolonas y es un fármaco que nosotros usamos mucho en muchos aspectos. No lo vemos tan satanizado, de pronto no tenemos tanta experiencia con los eventos adversos negativos, pero la verdad es que lo utilizamos mucho y no lo hemos tan satanizado como si probablemente organismos como la EPA lo han hecho. Todo lo que implique acortar exposición a antibióticos es muy bueno, ¿cierto? No sabe uno cuánto, si sopese, cómo se equilibra la balanza en el hecho de adicionar una quinolona por 4 meses de tratamiento versus acortar otros 2 fármacos durante 2 meses. La rifampicina también tiene efectos adversos en la microbiota y la isoniazida pues también tiene potenciales de toxicidad hepática. Entonces, digamos que esa es una cosa que hay que balancear. Es cierto que hay otro fármaco, pero son 2 meses menos de terapia. Y como lo mencionó al principio Julián, digamos que la OMS es muy conservadora cuando menciona las tasas de abandono del tratamiento de la tuberculosis y a tasas cercanas al 6%, 11%, pero en la vida real esto no es así. Y tenemos incluso estudios colombianos que muestran que la tasa de abandono del tratamiento es superior al 15%, teniendo en cuenta pues que hay unos atenuantes o factores de riesgo para abandono. Entonces, todo lo que implique, uno, disminuir esa probabilidad de abandono es beneficioso. Y todo lo que haga que el paciente tenga menos tiempo de exposición a antibióticos también es beneficioso. Probablemente, creo yo que en términos de microbiota, aunque las quinolonas son tan amplias, pues finalmente estás ahorrando tiempo de exposición. Y en el marco grande de las cosas, cuando uno habla de uso racional de antibióticos, es mucho más beneficioso incluso no dar que dar terapias cortas. Entonces, en ese orden de ideas, no creo que sea pues muy dramático el deterioro que haga sobre la microbiota 2 meses más de quinolona, pero estamos ahorrando 2 meses de exposición a antimicrobianos. Y estamos intentando controlar una enfermedad que realmente se nos ha salido de las manos, ¿cierto? Se le ha salido de las manos al mundo, porque la tuberculosis, pues, es una enfermedad que tiene muchos atenuantes que la hacen de difícil control, y todo lo que busque disminuir la incidencia y la prevalencia de los pacientes maltratados con tuberculosis en la calle será mucho mejor. Mi preocupación de pronto va a qué pasa en el escenario de los pacientes que abandonan, ¿cierto? Porque sabemos que las quinolonas son una terapia de rescate. Entonces, digamos que ahí va una de mis preocupaciones, es qué vamos a hacer si la gente igual abandona este tratamiento que es de 4 meses, entonces ya
no nos vamos a enfrentar a tuberculosis MDR, sino a tuberculosis XDR, y aunque tenemos esquemas para eso con aceptable tolerancia, pues son esquemas muy costosos para el sistema de salud, son muchos meses de seguimiento y son fármacos más costosos. Entonces, una de las preocupaciones es, mejoramos la terapia de primera línea, pero es posible que nos veamos enfrentados a más tasas de XDR en el futuro que MDR, lo que vemos hoy en día. Y otra de las preocupaciones, aunque el estudio estratificó, digamos, por la presencia de cavitaciones y si tenías o no tenías VIH, hubiera sido muy bueno que se estratificara por la baciloscopia, aunque ahí están distribuidos como en los 3 grupos de una manera más o menos uniforme quienes tenían baciloscopia con una cruz, 2 cruces y 3 cruces, pues hubiera sido chévere que se estratificara por ese inóculo, porque siempre hemos dicho que el inóculo nos preocupa mucho. E incluso en contra de la guía, en contra de las recomendaciones nacionales, los infectólogos a veces somos muy tercos e insistimos en que se prolongue la primera o la segunda fase basada en datos microbiológicos, saliéndonos de las recomendaciones nacionales. Entonces esas son como las consideraciones que tenía con respecto a las preocupaciones o cosas que quedan no incluidas en este estudio. Bueno, otro grupo poblacional, y es que vemos muy frecuente, y ustedes también lo ven muy frecuente, es la tuberculosis asociada a anti-TNF, los pacientes que están inmunosuprimidos, ¿cierto? No SIDA, ¿qué tanto se pueden ellos incluir en estos esquemas acortados? Pues posiblemente en este estudio no estén representados y uno no los vaya a incluir arbitrariamente, pero esas son las preocupaciones que hay alrededor. Población que estamos viendo creciente, mucha tuberculosis asociada a anti-TNF utilizado en muchos escenarios clínicos. Entonces, ¿cómo se incluye a esta población o cómo se ve cobijada por estos nuevos estudios? Muy bien, sí. Es decir, es indudable que menos tratamientos, menos medicación, mucho más en antibióticos, eso es mucho más claro, ¿no? Menos tiempo de tratamiento necesariamente tiene que representar ventajas para los pacientes y para su entorno. Lo que pasa es que quizás quisiéramos ser más, a uno le gustaría ver esos tangibles. Hay muchas ventajas intangibles en eso, pero uno quisiera ver más esos tangibles en los estudios, pues mejor adherencia, menos efectos adversos, menos... Yo tengo preocupaciones muy similares a las de Julián, como no queda uno 100% satisfecho con los resultados de la investigación en el sentido de tener la tranquilidad de que empujemos este tipo de tratamiento para estos pacientes, porque no inferioridad de pronto desde el punto de vista metodológico con los estudios de no inferioridad somos un poquito más quisquillosos en cuanto que la hipótesis que tenemos acá detrás es un poquito diferente. Cuando estamos probando la superioridad convencional, podemos hacer un poquito más de supuestos con los números. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupan en los estudios de superioridad es el cuento de las pérdidas de seguimiento o de los pacientes que no podemos conocer el desenlace. Y ahí podemos simplemente balancear o entender a partir de suposiciones con los números, con eso el mejor y el peor escenario posible, qué tanto pudiese ser trastornado el efecto del medicamento por las pérdidas. Pero en los estudios de no inferioridad eso no es tan sencillo, porque ya ese juego de números, porque recuerden que la hipótesis de no inferioridad es lo contrario de lo que siempre tenemos en mente. Acá, de entrada, ya estamos suponiendo que la nueva intervención no es mejor en términos de la eficacia tradicional de la medicación que estamos probando. O sea, aquí las ventajas son obvias en otro sentido, o en menos efectos adversos, o en menos costos, o en menos tiempo de tratamiento, como en este caso. Pero para el tratamiento nuevo realmente no le queremos ver una magnitud del efecto. Lo que jugamos es únicamente con los límites de los intervalos de confianza. Entonces acá los supuestos que hacemos en los análisis estadísticos son un poquito más endebles. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me intranquiliza mucho porque comúnmente no se ve en la tal tabla 1 es las ventajas de la aleatorización. Cuando hacemos asignación aleatoria, lo que estamos persiguiendo es generar una situación ideal en la cual los sujetos del estudio son completamente comparables en todo, menos en el tratamiento, o son similares en todo, menos en el tratamiento que yo les estoy dando. Y esa suposición de que son comparables en todo, y es la gran ventaja de la aleatorización,
cuenta tanto para los factores que vemos finalmente medidos, que es la clásica tabla 1, como para aquellos factores que pudiesen eventualmente alterar el tratamiento, pero que yo no los conozco o que no los puedo medir. Entonces, que el polimorfismo, que la resistencia, que la infinidad de cosas que pudiesen eventualmente modificar el efecto de un tratamiento, pero que yo no tengo la oportunidad de medirlas o no las conozco. Entonces, con la aleatorización, una de las ventajas interesantes es que nosotros tratamos también o suponemos que el balance de lo que veo, de alguna forma también se refleja en lo que no veo. Entonces, en ese sentido, cualquier cambio que se haga posterior a la aleatorización, cualquier exclusión después de hacer la aleatorización, es un riesgo potencial a que si no se me tuercen los factores que yo mido, de pronto también se tuercen los que no. Entonces, acá hay una limitación fundamental en el hecho, eso es inevitable desde el punto de vista práctico, es decir, el paciente que no cumple criterios de inclusión y que yo lo entré sin culpa, pues de malas, o el paciente que decide irse y que rechaza después de que ay, no tenemos nada que hacer, pero a medida que ese numerito sube, uno se empieza a intranquilizar con que la tabla 1, aunque se vea igual, es una posibilidad que tenga diferencias debajo que no se pueden cuantificar. Y los pacientes que no se identificaron adecuadamente como resistentes, es decir, aquellos que eran microbiológicamente nunca servían para entrar, eran pacientes que deberían haberse identificado antes de la aleatorización. O sea, quienes aleatorizo, quienes incluyo mal o quienes me rechazan no tengo nada para hacer, pero aquel que debería identificarse por la prueba rápida de antes si era resistente al tratamiento convencional, debería haberse pillado antes y no excluir. Entonces, miren que en esa suma tenemos 100 pacientes, casi 100, 10% de los pacientes que tuvieron que hacer ajustes posteriores a la aleatorización. Y eso preocupa siempre, pero en la inferioridad preocupa un poquito más. Y lo otro, si quiere Julián, hágame un favor, ponga nuevamente la tabla de los resultados y luego miramos la figurita, porque es que vuelve y juega. Con no inferioridad estamos pensando siempre en porcentaje, estamos pensando siempre, aquí pensamos más, de hecho no tendría mucho sentido con los estudios de no inferioridad que hagamos ese ejercicio de calcular la magnitud del efecto, que es la tablita que nos mostró Julián del 0 y el 1. Porque vuelve y juega, realmente con los estudios de no inferioridad yo no quiero encontrar una magnitud del efecto. Yo no quiero encontrar un efecto, de hecho. Entonces, por eso jugamos tanto con el límite. Ese límite de 6.6 que están viendo ahí, en rifapentina, moxifloxacina, se hace a partir de esa diferencia del desenlace que nos explicó Julián muy bien, que tenemos la duda con ese desenlace de los 12 meses, pero si se van para abajo, quizás se ve un poquito más claro en el subtítulo o en el ítem de no favorable, en pacientes con el desenlace y con el desenlace relacionado a tuberculosis, ahí debajo pues lo explican qué quiere decir relacionado a tuberculosis, si tiene 2 cultivos positivos consecutivos a la semana 17, si no se ven pero tienen un desenlace positivo, si el diagnóstico clínico de recurrencia, bla, bla. Miren que en sumatoria los desenlaces relacionados con la tuberculosis son mayores en los grupos de rifapentina y de moxifloxacina y de rifapentina sola. No, probablemente no estadísticamente significativos, pero son mayores. Y si tomamos el total del outcome, 15.5 y 17.7 versus 14.6. Nuevamente, eso no nos baja ese concepto del límite de no inferioridad, pero nos da alguna intranquilidad porque nosotros queremos una cierta certeza de que mi tratamiento, de que el tratamiento que estoy ofreciendo nuevo tiene una posibilidad de error mínima. Y ahí ponga la figurita, por favor, Julián, que es la otra parte donde uno queda maluco, y es que lo que vemos tradicionalmente en los estudios de no inferioridad es que el tratamiento nuevo es un poquitico mejor, reduce un poquito, pero no lo suficiente para ser significativo, y en cambio los límites nos permiten estar en el lado de por debajo de ese margen de no inferioridad, que ahí está muy claro, 4.3 debajo de 6. La razón por la cual insistimos mucho en que los estudios de no inferioridad tengan las 2 presentaciones, tanto el análisis por intención de tratar como el análisis por protocolo, es para que esos 2 valores o esos 2 conceptos nos coincidan. Las 2 maneras de analizar estudios, tanto el análisis por intención de tratar como el análisis por protocolo, son maneras incompletas.
Son maneras que no nos cuentan la eficacia real de un tratamiento o no nos cuentan el efecto real. Pero siempre nos sentimos un poquito más tranquilos con intención de tratar, no porque sea la mejor estimación, sino porque es la menos peor, porque es la más conservadora. En no inferioridad, la razón por la cual insistimos en que también se haga por protocolo es simplemente para que las dos cosas coincidan y nos dejen con la razonable tranquilidad de que el tratamiento en todos los escenarios posibles puede considerarse similar al otro. Y ustedes ven acá que en los estudios por protocolo pasa algo, pasa una situación con poco sentido clínico, con poco probable desde el punto de vista de la práctica clínica real, pero además con poca lógica clínica. Y es que miren esas últimas rayitas de los análisis por protocolo. En todos ellos, en el crudo, en el ajustado, en el primero, en el secundario, bla, 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 la combinación de rifampicina mocifloxacina es menos eficaz de una manera significativa que el tratamiento de control. Es decir, el tratamiento de control es mejor en un 3.1%, en un 3%, pero los límites de su intervalo están por debajo del 6. ¿verdad? Entonces, esto ciertamente dentro de los márgenes de la no inferioridad cumple el criterio, pero dentro de las márgenes de la lógica clínica y biológica, ese tratamiento es peor. El tratamiento de control es mejor y por lo tanto el otro es peor. Poquito, en un 3%, bueno, vaya y venga, pero desde el punto de vista clínico, aquí no estamos demostrando realmente la no inferioridad. Eso es lo que pasa en el por protocolo. Entonces, esa combinación de cosas a mí me dejan, bueno, digamos los raciocinios clínicos y todo lo que nos explica Diana es muy cierto. No hay duda que 2 meses menos de antibióticos, cualquiera que sea el antibiótico que sea, tienen una ventaja potencial. Repito, no solamente para los pacientes que atendemos, sino para la microbiota, para la microflora, para la ecología de las bacterias, para todo. Pero uno quisiera ver cosas más tranquilizadoras en este tipo de estudios para sentirse tranquilo como con este tipo de resultados o con este tipo de interpretaciones. Yo no sé si, bueno, acá hay una pregunta de Carlos. El mismo análisis por protocolo genera cambios en esas condiciones basales de igualdad entre ambos grupos. Exacto. Esa es la idea. Es decir, el análisis por protocolo, como su nombre lo dice, es tratar de seguir a los pacientes, tratar de analizar exclusivamente a esos pacientes ideales, entre comillas, que son completamente adherentes, que siguen el tratamiento como se prescribe, que hacen exactamente, siguen exactamente la intervención como es. Y eso ya son exclusiones. Todo lo que cambie después de la aleatorización, todo lo que cambie después de la aleatorización, así nosotros no lo podamos prevenir, así yo no puedo, es decir, yo puedo prevenir con una cierta rigurosidad en mis diseños, que se me incluyan pacientes inadecuadamente. Un protocolo cuidadoso, un manual del investigador, o sea, criterios cuidadosos pueden ayudar a que no cometamos errores en incluir inadecuadamente pacientes. Eso es potencialmente evitable. Pero que la gente se nos retire, después de que aceptó participar, es imposible de evitar. Es imposible, eso siempre va a pasar. Siempre va a haber algunas necesidades de cambios posteriores a la autorización. Pero esos cambios siempre son un riesgo potencial para tirarse el balance de los grupos, así nosotros no lo podemos ver en la tabla 1. Entonces, entre más ocurran esas cosas después de la autorización, más aburrido queda uno con el potencial sesgo que se le esté generando en los resultados. Recuerden que esto nunca es blanco y negro. Eso lo hemos discutido mucho en nuestras reuniones. Rara vez nosotros podemos, con un solo estudio, decir que cambiamos la práctica de la medicina. Generalmente, estos son procesos, el conocimiento es un proceso en construcción permanente y de estas cositas nos vamos pegando para tratar de ir mejorando las decisiones que tomamos con nuestros pacientes. Bueno, nos pasamos mucho de tiempo, qué pena con ustedes. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Diana, por su participación y por su ayuda en la reunión del día de hoy. Felicitaciones otra vez a Julián por el trabajo. Muchas gracias a los dos profesores.